Mira, a ver si se ve. Mira el erizo. ¡Ay! ¿Dónde vas tú? ¡Ay! Se escondió. ¿Sabes? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a 12 ruedas. Habéis visto qué intro más cookie he hecho, el erizo y tal. Y bueno, como veis, estoy comprobando este sistema de grabación a ver qué tal sale. Pues nada, un especial, lo habéis visto con las llamas y con todo, de faltan conductores. Tengo que confesar que yo tenía un guión. Que esto que viene ahí uno. Yo tenía un guión, pero al final lo rompí y decidí hacer el vídeo así. Así que a ver si no me dejo nada por decir. Más que la falta de conductores, casi que voy a hablar de los motivos de la falta de los conductores. Y algunos pensaréis ya directamente que es el sueldo, ¿verdad? Pero no solamente es el sueldo, son más variantes que van ligadas también al sueldo, por supuesto. Antes de comenzar todo a repartir hostias de pan por todos los lados, pues tengo que decir que este problema de los conductores es real. Faltan conductores, igual que pueden faltar albañiles y demás. Lo que pasa es que el transporte es un sector más delicado al tema de la mano de obra. Entonces, bueno, esto ya se arrastra desde hace 2 o 3 años y llegó a los medios de comunicación porque las grandes logísticas y transportes pues hablaron con sindicatos y esto con sus colegas de los periódicos y demás para hacer entrevistas a gente que son los representantes del transporte, pero que ni representan ni nada. O sea, saben que un camión es grande, tiene muchas ruedas y que anda, y ya está, porque no tienen ni idea o no lo quieren saber de lo que es el transporte realmente, de cómo se vive en el camión. De hecho, creo que entrevistaron a un director de no sé qué, y cuando el periodista le preguntó por las condiciones reales de las áreas de servicio, de todo, el director de no sé qué esquivó la respuesta y empezó bueno, con una parrafada de miedo. Por tanto, claro, ellos sí dicen la verdadera naturaleza que hay aquí en el sector del transporte. Si ellos dicen la verdad, no se monta nadie en el camión. Nadie. De hecho, voy a decir una cosa, yo soy autónomo. Si yo me pudiera bajar mañana, estamos a 18 de septiembre del 2021, si me puedo bajar mañana, me bajo. Porque es una mierda. Es una mierda, así de fácil. Venga, vamos al lío. Os voy a separar 3 tipos de conductores porque hay pequeñas diferencias y donde más falta hacen es en 2 de ellas, ¿vale? Aparte del sueldo, las otras condiciones son muy importantes. Para ello, vamos a diferenciar al conductor que duerme todos los días en casa, que tiene una ruta fija, porque reparte. No me refiero a los pequeños camiones de proximidad, me refiero a los trailers que también hacen repartos, ¿no?, por supermercados, etcétera. Luego vamos a diferenciar, bueno, ese hombre, antes de nada, duerme todos los días en casa, por tanto desayuna, se puede llevar comida de casa y cena en su casa, se asea en su casa, y tiene un horario más o menos establecido. En el transporte hay muchas variantes, pero más o menos tiene un horario establecido y puede conciliar, tiene más vida social, tiene mejores descansos. Entre otras cosas porque no tiene que descansar en el camión, ¿vale? Los otros dos son muy parecidos. Es la ruta nacional, en España por ejemplo, la ruta nacional de lunes a viernes o de lunes a sábado, según como caiga, y la ruta internacional, que ahí ya nos vamos a 2-3 semanas fuera de casa, viviendo en la cabina. Estos dos, pues bueno,
tienen en común pues que duermen en la cabina y que están mucho tiempo fuera de casa. Una semana, en concreto, en ruta nacional, perdón, más o menos. Hay gente que dice, bueno, pues yo te hago 24 horas y te hago 2 semanas pululando por España. Bueno, eso ya son detalles que cada uno habla con su empleador, pero por norma general de lunes a viernes, de lunes a sábado. Hacen sus 45 horas de descanso y más o menos también pueden gestionar un poco los fines de semana y demás. Todo esto lo estoy hablando como si fuéramos choferes, ¿vale? Porque el autónomo va aparte. El autónomo, os soy franco, si yo paro el camión a las 10 de la mañana de cualquier día para estar en mi casa, a las 3 de la tarde después de comer ya estoy preparándolo, estoy revisándolo, o sea que sigo trabajando. Aparte de las documentaciones, el trabajo administrativo que se llama. Por tanto, esto es como si fuéramos choferes, ¿vale? Yo me voy a incluir como si fuera un chofer, porque también me pasan cosas a mí. O sea, bien, estos tres, pues obviamente tienen muchas diferencias, sobre todo el estar en casa o no. Y nos vamos al transporte internacional, que es donde más falta la gente, donde más falta hace la mano de obra, porque aquí sí que las pasas canutas. Pues puedes estar hasta 3 semanas fuera de casa, hasta 3 semanas con el famoso nuevo paquete de movilidad que a alguien de los representantes de los transportistas se le ocurrió decir: no, para que vuelvan y estén más tiempo en casa vamos a hacer que estén 3 semanas fuera. Yo a ese tío lo colgaba de sus partes directamente, o lo metía en un camión y le digo, mira a ver si esto es humano, porque si esto se lo haces a un perro tienes una denuncia por maltrato animal. Bueno, el nuevo paquete de movilidad decía que puedes hacer 2 fines de semana fuera de tu país, para que quede claro, de tu país, de donde esté registrada tu empresa. 2 fines de semana me refiero a 2 descansos reducidos, 2 de 24 o 2 que no lleguen a 45, ¿vale? A 45 horas. Pues esto supone que si antes eran 2 semanas y ya a la tercera semana ya el conductor iba de regreso a su casa, como se merece, pues ahora te tiras la tercera semana inclusive, jueves, incluso el viernes, hasta sabía a ver si llegas a tu casa. Luego tienes que recuperar horas, si es cierto que tienes más horas, en ese primer fin de semana tienes más horas para estar en casa, pero son horas que te pertenecen, o sea, que no regalan nada, son horas del tacógrafo que te pertenecen y no es ningún regalo, o sea, ya las has pasado canutas las 3 semanas anteriores. Entonces el estar tanto tiempo de casa viviendo en una cabina, pues es otro motivo por los que faltan conductores, ¿no? Que es las condiciones laborales. No tenemos aseos en condiciones, no tenemos restauración en condiciones, porque luego si normalmente se paran en áreas de servicio son súper caras, es que son súper caras. De hecho, bueno, vosotros mismos, parar en cualquier Repsol de España, ir a por una bolsa de patata, un snack, y ya me contáis, en un kiosco te vale 30 céntimos y en una gasolinera te clavan 2 euros. Entonces dices, bueno, pero ¿cómo me voy a gastar yo 2 euros en eso? Y te estoy diciendo eso como una barra de pan, o sea, cuidado. Bien, vamos a introducirnos un poquito más. El tema, no quiero hablar primero de los sueldos, porque los sueldos quiero dejar para lo último. Os quiero primero pues enseñar, venga, sí, vamos a verlo. Vamos a ver dónde vivimos los camioneros. Por ejemplo, os enseño mi cabina, que es una de las más grandes que hay, de las más cómodas, si se puede llamar cómodo a un camión. Y luego seguimos. Vamos a verle. Y para entender bien la situación, lo primero que tenéis que saber cómo es una cabina de un camión. Así que vamos a verlo. Nos subimos a mi cabina, una de las más grandes. Hay un tutorial de cómo poner esto. Bueno, esto es una de las más grandes y aquí os traigo esto. 1 metro. Vamos a medir, ¿vale? A ver si me sale con una manita.
Vamos a medir. Mira. Vamos a poner 2,30, ¿vale? Porque tú no duermes. A ver si lo coge. Ahí está. ¿Habéis visto el ancho? Bien. ¿Qué espacio tenemos aquí, por ejemplo? Pues venga. Hacemos esto. Y contando pues el reborde este, más o menos, un poco a ojo. A la cama tenemos, y lo cojo bien, 40 centímetros. ¿Lo veis? 40 centímetros. Entre sillón y sillón, más o menos, tenemos, ¿cuánto? 90. ¿Vale? Vamos a ver la cama, que en mi caso, es una de las que más grande tiene la cama. Nos vamos a 75 realmente, porque con el grosor de las sábanas y demás, bueno, 75 centímetros de cama por 2 de larga, 2,30. Pero bueno, el colchón es de 2. Altura, bueno, pues aquí tenemos 2 metros y algo de altura. No lo voy a medir porque sí que me lo sé. 2 metros y algo de altura, es la cabina más grande. Así que estas son las proporciones que queremos medir desde la cama. Y perdón que se ha movido el teléfono. Desde la cama a el cristal. Vamos a medir. Tenemos 2 metros. A ver si lo quiere coger. Se ve un poco oscuro. 200 centímetros, 2 metros desde la cama. Pero bueno, realmente el espacio es donde está Kitty. Hello Kitty. Este es el espacio, esto es la cabina. Esto es la cabina, ¿vale? Para que empecéis a entender dónde tenemos que vivir, ¿no? Habéis visto la cabina, habéis visto las dimensiones. Ahí tiene que estar un tío 3 semanas. 3 semanas. Cuidado, al sol, en verano, esto se pone a 50 grados. Me podréis decir, bueno, pues pon el aire acondicionado. Sí, yo pongo el aire acondicionado, todo lo que tú quieras. Pero yo te invito a que tú cojas tu coche, te vayas a un polígono, pongas el aire acondicionado de tu coche y estés ahí, yo qué sé, las 9 horas, por ejemplo, que tienes que estar parado, descansando, para luego trabajar de noche. Con 40 grados fuera y los que tengas en el vehículo. A ver cuánto tiempo, por cierto, aguantas con el aire acondicionado del coche. Si no te revienta el motor antes. Aquí no va a reventar el motor porque estos camiones pues, están preparados para estar ahí dándole días y días sin parar. Pero tienes que tenerlo arrancado porque habéis visto que yo tengo aire acondicionado arriba en el techo. Lo he pagado. Pero las grandes empresas no, iba a decir no se pueden permitir. Sí se lo pueden permitir, claro que sí. Me lo he permitido yo. Se puede permitir poner el aire acondicionado independiente, pero con tal de ahorrar costes, eso vale 1.200 euros ponerlo, con tal de ahorrar costes, pues si tienes 10 camiones, pues son 10.000 euros. Así de fácil. Te ahorras. Si tienes a un tío en verano, pues con las ventanillas bajas, obviamente, porque si no te mueres, entrándole aire caliente a 40 grados, o sea que te da lo mismo, y diciéndole, no, échate a dormir a las 11 de la mañana, que cuando tengas las 9 horas sales. Cuando tengas el descanso hecho, te dicen, sales. ¿Qué descanso? ¿Qué descanso tengo hecho yo? Pues son condiciones que no te dice nadie cuando te vas a sacar el carnet o cuando te van a contratar. Te pueden decir, algún día tirarás de noche. Bueno, algún día tiraré de noche y eso significa que por el día tendrás que dormir, si eres capaz, y cambiar tu ciclo, ¿no? A ver si eres capaz de dormir por el día, después de 3 días, un ciclo normal, por la mañana noche, por la mañana trabajo, por la noche duermo,
y de repente un día te paran por la mañana, como he dicho antes, a las 11 de la mañana te dicen quieto parado, arrancas yo qué sé, a las 12, venga, de la noche. Son cosas por las que no hay conductores. Vamos a descansar. ¿Vosotros creéis que se descansa en una lata? No se descansa, aquí se oye todo. Todo. Absolutamente todo. Desde el compañero que te viene con el frigorífico, con el remolque frigorífico, te lo pone al lado porque el hombre no tiene otro sitio. ¡Bah! Que te vibran hasta los empastes y no duermes. O sea, que lo que yo no sé es cómo duerme el que lo lleva. El que engancha, el que desengancha, el que se va a las 3, el que viene a las 4. O sea, no se descansa nada. Son cosas que se corren la voz. Oye, pues yo me voy a meter de camionero, me han dicho que pagan no sé cuánto, no sé qué, no sé tal. Y claro, tú le dices, ¿pero estás seguro? ¿Estás seguro que quieres mal vivir? Bueno, ahora vamos a hacer otra cosa. No se descansa nada. Porque no se descansa. Por muy buen colchón que tengas. Hay una responsabilidad que nadie se acuerda de ella. Y es la guardia y custodia del vehículo. Cuando un tío tiene que dormir aquí, en su puesto de trabajo, está con las orejas de punta, cual Doberman, a ruedos que salgan. Que no le toquen en el gasoil, que no le toquen la mercancía, porque se mete en un follón, se mete en un lío. No, ya la paga la empresa. No, es que la empresa claro que la va a pagar. ¿Y el seguro? Claro que sí. Claro que sí. Si no te estoy diciendo que te enfrentes a ladrones como el chaval este que murió hace unos meses, porque le iban a robar el gasoil y le metieron 3 puñaladas. No, ni mucho menos. Pero si eres autónomo, date por fastidiado el mes o los 2 meses. Porque esto no se recupera de un día para otro, ¿eh? Las pérdidas de gasoil o las pérdidas de mercancías. No se recupera de un día para otro. Esa guardia y custodia, que es a lo que iba, no está ni pagada, ni valorada, ni agradecida. Y podemos decir, bueno, el chofer que se vaya a un hotel y ya está, ¿no? Bueno, sería fácil. Te vas a un hotel y cuando vengas del hotel al día siguiente no tienes ni ruedas. Y entonces ya sí que tienes un problema. Porque tu jefe quizás sea un pequeño empresario, pequeñito, un autónomo, y mira, con los costes que nos ha generado esto y esto, hasta que el seguro me lo pague, hasta no sé qué, te tengo que despedir. Y a la calle. Por tanto, no es tan fácil, ¿no? El vete a un hotel. No es tan fácil. Y si eres un poquito profesional, pues obviamente no te gustaría dejar el vehículo abandonado. Digo abandonado porque hay compañeros que están esperando a ver dónde te vas para quitarte el GPS. Así de fácil, ¿eh? O sea, no... Bueno, más cositas, venga. Ya os digo que tenía un guión, pero lo deseché porque lo veía muy artificial. A ver, los semáforos rojos hay que pararse, ¿no? Me pararé, por si acaso. Ay, señor. ¿Qué os digo más? Los descansos, bueno, pues los descansos tengo un clip que quiero que veáis. Bueno, pues quiero que veáis este detalle que podemos hablar sobre el descanso. Esto es un área de servicio, no se va a ver muy bien porque voy en marcha y es muy de noche, pero bueno, quizás si hay alguna farola y tal, pues bien. Hablamos de los descansos, ¿no? Si se descansa y tal, bueno, pues ya que no. Si no paras muy pronto en internacional, te encuentras sin sitio. Y sin sitio es sin sitio. Y cuando se te acaban las horas del tacógrafo, a ver qué haces. Bueno, pues mira, de momento aquí lo que estoy viendo es que varios camiones han saltado el gálibo de
la gasolinera están aquí ya, lo estáis viendo, parados en doble fila. Mirad dónde están estos, en el carril de aceleración. No sé si lo estáis viendo, este está dando marcha atrás para colocarse, este acaba de salir, al que estoy adelantando, estos dos acaban de salir, que se han metido directamente al carril, porque el resto está en el carril de aceleración. ¿Y a qué es lo que voy con esto? Pues que te la juegas conduciendo y te la juegas durmiendo. Bueno, si eres capaz de dormir. Seguimos con el vídeo. 9 a 11 horas y los descansos los marca pues lo que andes con el tacógrafo. Un día quizás puedas pararte a dormir a las 10 de la noche como una persona normal y otro día puede que te pares a dormir a las 4 de la mañana. Y ya cambias un poco los horarios, y vas casi que trabajando de noche, hasta que vuelves a cuadrar otra vez el trabajo de día. No siempre es así, porque la mayoría de las empresas pues descargan y cargan por la mañana, o sea de día, y de noche pues se van a dormir, por suerte. Pero las empresas que trabajan 24 horas, pues ahí las tienes, te puede tocar estar a las 3 de la mañana pues puesto en un muelle esperando a que te vacíen o a que te carguen y estar pegado de sueño, luego pues camina. Entonces básicamente los descansos es que no existen. El que descansa es el camión, realmente. El que descansa es un camión. Con esto quiero hablar de... Hemos comentado un poco los descansos, que suelen ser de 9 o de 11 horas según el tacógrafo. Oye, por cierto, que en esas 9 u 11 horas va todo. Me refiero a que paras el camión. Si tienes suerte de irte a duchar en un sitio que no salgas con más cosas de las que entras, esa es otra, la higiene. Si tienes suerte de irte a duchar o a cenar en un restaurante, en un bar, lo que sea, pues tú una vez que paras el camión empiezan a contar las 9 horas. Y ahí entra pues que te vayas a duchar, que te duermas, que te levantes y que te vayas a desayunar, porque a las 9 y 1 minuto ya tienes que arrancar. Por tanto, esas 9 horas se pueden convertir en 7. No tienes conciliación, por tanto. O sea, es que no te puedes pegar ni un paseo. O sea, a ver, entiéndeme. El paseo te lo puedes pegar perfectamente. Pero según cómo estés de cansado, ¿no? Lo mismo te interesa comer algo y echarte a dormir porque es tarde, o yo que sé, hombre, te quieres ponerte a pasear a las 2 de la mañana, pues te puedes poner a pasear a las 2 de la mañana, pero que no tienes una conciliación, no tienes un tiempo libre de verdad, porque el descanso se llama descanso al tiempo en el que el conductor puede hacer lo que quiera. Pues francamente yo no hago lo que quiero. Yo no hago lo que quiero porque estoy atado a el viaje que llevo, que tengo que estar a tal hora, y por tanto, si yo me quiero tomar 5 cervezas, pues no me las puedo tomar porque dentro de 9 horas tengo que conducir. Por tanto, el que descansa es el camión. El no tener esa vida social, el no tener esa conciliación, pues es otro motivo por el que faltan los conductores. Repito, las voces se corren. Si a mí me preguntan, oye, esto, digo no, porque no me da tiempo a nada. A nada. ¿Os preguntáis cuántas horas trabaja un conductor? Bueno, pues un conductor trabaja. Para mí trabajan las 24 horas, pero bueno, sobre todo los de ruta nacional e internacional, hasta que se suelta el camión en casa, o en la base o donde sea. Pero alguien inteligente se aprovechó de la situación y le dijo a un empleado suyo, no, aquí se trabajan 15 horas. ¿Cómo? Sí, se trabajan 15 horas y cuando ya no se pueden hacer 15, tienes que hacer 13 horas. Cuidado, 13 el día que menos, 13 horas de trabajo.
No es que esté con pico y pala, no nos vamos a engañar, pero hay que estar. Son 13 horas. El día que menos, el resto son 15. Casi 2 jornadas por una de una persona normal. 8 y 8, 16. 2 días de una persona normal, yo hago 1. Porque, ojo, 15 horas es desde que mueves el camión 1 metro y empiezan a contar esas 15 horas para pararle. En esas 15 horas tienes que cargar, descargar, conducir, hacer las pausas, comer si te da tiempo y todo, ¿no? Pero es que llegan ocasiones que tú acabas esas 15 horas y estás en el parking de la empresa X y sigues 1 hora más trabajando, por ejemplo, para acondicionar bien la carga, atarla bien, yo qué sé, 1000 cosas. O barrer el remolque porque has quedado vacío y te pones a barrer el remolque, a prepararlo, a montarlo bien. O sea, sigues trabajando. Porque al día siguiente tienes que ponerte a cargar echando leches. Por tanto, no son 15 horas, son más, pero bueno. 15 horas legales para el tacógrafo. Para cuadrar los descansos de 9 u 11 horas con el tacógrafo. Dije antes que alguien inteligente le dijo a su empleado, pues eso. Pues sí, por desgracia el empleado, pues por las necesidades que tenga de llevar un plato de comida a su casa, pues no, muchas veces pues es difícil pelear o negociar las condiciones, pero no se sabe o no se quiere saber o se desconoce, es que no lo sé, posiblemente se desconozca que las jornadas de los conductores profesionales son de 12 horas. En esas 12 horas va todo. Carga, descarga, conduces, pausa y luego el descanso. De 9 u 11, exactamente. Pero la jornada laboral de un conductor profesional es de 12 horas. Y si es nocturno, es de 10. Esto no lo dice el tacógrafo. No, esto es la ley laboral. ¿Vale? Porque esta profesión lo que tiene de particular es que se mezclan un poco las leyes de la circulación, de viales, con el tacógrafo y demás, y las normas laborales, ¿no? Una inspección de trabajo, por ejemplo. Por tanto, si nos ponemos un poquito tiquismiquis, ¿no? Es como habría que ponerse también para decir, mira, tú quieres que yo te lleve un camión, yo te lo llevo, pero mis condiciones son estas, ¿no? Mis condiciones reales, por ley, son estas. A partir de 12 horas serían horas extras. ¿Cómo se compensan esas horas extras? Pues se compensan para que tú, que sabes que son 12 horas, o yo que sé que son 12 horas, no digamos nada, pues te compensan dándote un plus de kilometraje. Algo prohibido también. Por ley, hace muchos años, no lo sé exactamente, pero está prohibido pagar por kilómetro. Porque al pagarte por kilómetro, tú mismo te aprietas más para hacer más kilómetros. ¿No? Para hacer un viaje más. Y esas horas extras lo compensan con los plus de kilometraje. Muchas empresas, muchísimas. Es raro incluso encontrar a alguien que no te dé el plus de kilometraje. El llamado plus de kilometraje. Eso cuando estábamos hablando de las horas de trabajar, cuando no te invitan o te recuerdan que esto siempre normalmente lo hacen por llamadas telefónicas porque no se graban, ¿no? Nunca te lo pones por escrito porque se les puede caer el pelo. Te invitan o te recuerdan a ¿cómo decirlo? Te recuerdan, ¿vale? Que te puedes pasar de horas. Te puedes pasar de horas, cuando digo te puedes pasar de horas me refiero a las semanales o bisemanales, ¿no? Normalmente
son las bisemanales las que te marca el tacógrafo, las que vemos a primera instancia, y son 90. Entonces, bueno, pues te recuerdan que para ciertas ocasiones, para llegar a descargar y luego ya te quedas ahí el fin de semana tirado donde sea, te puedes pasar de horas. Realmente no te puedes pasar, obviamente. Lo primero, porque tu jornada laboral ya ha terminado. Tus jornadas laborales, todas, son 90 horas en las 2 semanas, por tanto yo ya he cumplido mi trabajo. Lo he hecho, he cumplido mi trabajo. Me estás pidiendo que trabaje gratis. O sea, me estás pidiendo que trabaje gratis. Y, cuidado, arriesgándome más a que yo en carretera tenga un percance cualquiera que sea, vengan las autoridades, me pinchen el tacógrafo y me digan, ¿usted qué hace aquí? Si tiene 93 horas bisemanales ya, o sea, ya no puedes conducir más. ¿Qué hace aquí en carretera? Multita. Pero multita a ti que llevas el camión. ¿Vale? Multita a ti que llevas el camión, esto siempre y cuando haya un percance. Porque eres el conductor. Ahora, si te paran rutinariamente, la multita te la ponen y la paga la empresa, ¿no? Por tanto, con el de te pago yo la multa y te puedes pasar de hora, ahí tienen otro filón las empresas para explotar más al trabajador. Porque sí, es como si yo a un funcionario que trabaja de lunes a viernes le digo, no, ¿sabes que puedes dar más horas, otras 8 horas el sábado? Y me va a decir, vete al carajo. Claro que sí. Díselo tú a tu jefe de transportes, yo no te hago esto. Posiblemente la respuesta no sea bonita o posiblemente haya un silencio incómodo, pero ya te tienen enfilado para despedirte. ¿Hay herramientas legales para defenderse de eso? Por supuesto que sí las hay. Todo a base de litigios y demás, pero bueno, ese es otro motivo por el que no hay conductores. O sea, ¿no te parecen pocas ya 15 horas diarias? Que además, después de 2 semanas trabajando, metido aquí en la lata, me vas a pedir que encima trabaje más gratis, jugándome lo que me da de comer, que es mi carnet. Repito, me lo juego, si hay un accidente o cualquier tontería, te revienta una rueda y un trozo de rueda le pega al coche que viene detrás y ya tienes un lío. Ya tienes un lío porque tú no deberías estar ahí. Y hay muchas empresas que te invitan a pasarte de horas porque ellos pagan la multa. Todo esto, repito, se habla entre conductores, se habla entre personas que, oye, ¿tú te meterías? Pues no. Y, claro, los conductores empiezan a reivindicar sus derechos como trabajadores. ¿No me das esos derechos? No conduzco. Y faltan conductores por eso. Faltan conductores porque te metes en un área de servicio, sobre todo los internacionales. Los nacionales, los de España lo tienen más fácil, ¿eh? Todo se ha dicho. Ya dije al principio que donde más falta hacen es en internacional. Pero te metes en áreas de servicio que están ocupadas a tope y te toca dormir en el carril de aceleración, con todo el riesgo que ello conlleva. O sea, vamos a frenar un poquito aquí. Con todo el riesgo que ello conlleva a que venga otro compañero que se quede dormido y te lleve por delante. Cuando no, te toca dormir justo al pie de la carretera, a 1 metro de la carretera, en parkings, que son parkings, pero que están ahí al pie de la carretera y te pasan volado. ¡Bum!
te pasan, que digo, bueno, es que esas otras, que los compañeros podían tener un poquito de conocimiento y o bien pasarse al otro carril si pueden, pero no pasarte rozando como te pasan. Que sí, que ellos van por su carril y lo hacen bien, pero leche, que hay un tío ahí durmiendo, no sé si a ellos les gusta que le pase otro camión a 90 por hora a 20 centímetros de él, pero bueno. Otro riesgo que asumes, estando en la carretera, estando en el camión, y que no está ni pagado ni valorado. Yo no quiero vivir así. Yo no quiero que llamen a mi mujer un día y, oye, que es que ha habido un accidente que se lo han llevado puesto, porque yo he tenido que dormir en un carril de aceleración. Porque las infraestructuras que hay son deficientes. Y no hay para todos. No hay para todos. Luego te metes en áreas de ese tipo que están, ya te digo, colapsadas, y es un nido de cacos. Es un nido de cacos. Entre camión y camión pululan, pero bueno, el de la navajita que te raja la lona a ver qué llevas, o directamente te abren la puerta y te quitan lo que sea. Y bueno, te abren antes si llevas candado o llevas un cerrojo o llevas algo, porque le está llamando la atención. Te llevas algo importante. A ver, el tractor. Entonces, en esas áreas colapsadas y petadas, porque están petadas, también te arriesgas a los robos. Robos de gasoil, robos de mercancía, inseguridad en general. ¿Tú crees que un chaval, bueno, un chaval, me da igual, un chico, una chica, me da igual, un hombre, una mujer, que está bien trabajando, yo qué sé, de peón, de albañil, venga, ¿no? Que es un trabajo duro, que gana 1.200, 1.300 euros. ¿Tú te crees que yo me voy a meter en un camión a que me roben, a que no pueda mear, a que no pueda ir a hacer popó, por no decir cagar, a no poderme duchar, porque cualquiera se ducha en una ducha que han entrado 500 tíos antes que tú, o quién va al baño en unos baños que han entrado 500 personas antes que tú? Y más ahora con el tema del COVID. Porque si antes ya te podías coger cualquier cosa, ahora te puedes coger esas cualquier cosa más el COVID. Toma, de regalo. ¿Vosotros pensáis que una persona con 2 dedos de frente se va a meter a camionero así? Es que yo no me metería directamente, yo lo siento mucho. Esto es un canal del camión, esto. Pero yo no me metería. ¿Cuánto ganamos? Yo muchas veces, como autónomo que soy, le digo a otros compañeros, digo, si es que tú ganas más que yo. Tú ganas más que yo. Y no tienes dolores de cabeza. Por eso, si os vais a meter a autónomo, a andar con pies de plomo. Porque no es fácil. ¿Te da para vivir? Claro que sí. ¿Te da para pagar los estudios de tus hijos? ¿Y te da para comer? Claro que sí. Porque dentro de lo que cabe son trabajos que puedes ganar un poquito más que en otros trabajos más normales, ¿no? Pero ese poquito más no está compensado con todo lo que he dicho anteriormente. Por la inseguridad, por la falta de descanso, por la falta de conciliación. No está compensado. O está compensado no ver crecer a tus hijos. De ver a tu hijo y a tu mujer como si fuera un puñetero vis a vis de una cárcel cada mes, una vez al mes. ¿Está compensado realmente? No. Y por suerte voy a decir una cosa. Los camioneros españoles tenemos mucha suerte porque normalmente sí que nos retornan rápidamente a casa. Y digo normalmente. Pero hay otros compañeros como pueden ser los portugueses, los lituanos, los búlgaros, los rumanos, que tardan el mes completo, eso sí que tardan el mes completo en volver a casa. Luego los franceses, alemanes, belgas, luxemburgueses, esos
son muy parecidos a nosotros, a los españoles. Por los convenios que tienen también, por supuesto. Normalmente se cumplen más los convenios fuera que en España. En España no se cumple una mierda. Y tenemos suerte de que nos suelen retornar a casa sin tener que pedirlo, que eso es muy importante, porque ya si después de todas las penurias que se pasan encima tienes que andar suplicando volver a casa, que hay empresas que sí tienes que andar suplicando volver a casa, o tener que recordarles como ellos te recuerdan a ti que te puedes pasar de horas. Oye, llevo 2 semanas fuera de mi casa, Digo, a mí no me gusta lavar los calzoncillos en una lavadora que no sea la mía. En una empresa yo llegué a decirles eso. Porque es la verdad. Cuando ya un camionero tiene que tender la ropa en la calandra, malo. Malo. O lleva muy poquita ropa, o lleva mucho tiempo fuera de su casa. Y me da igual que tengas hijos, hijas, pareja o que no tengas nada. Pero hay que ir a casa. He dicho, es normal que una persona no vea crecer a sus hijos, que no vea a su mujer, que no vea a su novio, a su novia en un mes o en 2 semanas. Es que me da igual, es que en 2 semanas. Si quieres perderte el crecimiento de tu hijo, su primer día de cole, su fiesta de Navidad, unos Reyes Magos, no sé, un cumpleaños, su primer diente que se le cae el ratoncito Pérez. Si te quieres perder eso, métete a camionero. Que te vas a perder eso y mucho más. Y si eres un chaval joven y tienes pareja y la quieres dejar, métete a camionero. Se va a acabar automáticamente. Se va a acabar automáticamente cuando al segundo fin de semana no puedas estar con ella. No por ella, mucho menos. Es que no la vas a ver. Y vas a estar por teléfono y al final, oye, pues yo te quiero ver, tal. Sí, pero es que no voy a llegar. O deja el trabajo, pero ¿cómo voy a dejar el trabajo? ¿Qué es lo que...? ¿Entendéis, no? Todo esto que estoy diciendo ahora, normalmente son las rutas nacionales y las rutas sobre todo internacionales, ¿vale? No todo es malo, por supuesto, no todo es malo, no es todo tan terrible como lo quiero llegar a pintar, pero sí es cierto lo que estoy diciendo, o sea, te pierdes a tu familia y te pierdes a tus amigos. Que tienes la suerte de encontrar una empresa que, no vamos a hablar de sueldo, te concilie medianamente bien los fines de semana. Digo los fines de semana porque es cuando normalmente se para, pero que te concilie los descansos semanales, pues adelante, adelante, perfecto. Es difícil, porque es muy difícil, pero si la encuentras, adelante. Pero ten en cuenta que el 90% de probabilidades es que te pierdas algo de tu vida social o algo de tu vida familiar. Y continuamente, por supuesto. Quizás le esté quitando las ganas de meterse a trabajar a alguien. No lo sé. No es mi intención, ni mucho menos. ¿Veis la carretera por la que voy? Arbolitos verdes, qué bonito, ¿verdad? No está mal. Pero hoy es sábado y ya llevo una semana fuera de casa. Quedan dos porque si no hago esas 2, al final del mes come el del gasoil, come mi gestor, come el del seguro, come... ¿quién más come? Yo qué sé. Es que comen todos, claro. Es que comen todos.
comen todo y lo que sobra es para mí. Y quizás para mí no sobre nada. Primero los proveedores y luego lo que reste para ti. Por tanto, debe ser así, porque los precios están por los suelos. Esto respecto a autónomos. Claro, esto respecto a autónomos, bueno, respecto a autónomos que yo puedo contratar a alguien. Y ahora voy a hablar de perras. Y le tengo que decir, oye, te voy a dar 1.500 euros. Es que 1.500 euros, digo, es que no te puedo dar más. No te puedo dar más. No puedes darle más. Y si puedes, es porque tienes o un colchón previo, que va a ir mermando, por supuesto, o no tienes ningún otro gasto. Es decir, que el camión ya lo tengas pagado y en vez de tener una letra de camión, pues tienes una letra que es la de tu asalariado, ¿verdad? Entonces, eso en ruta nacional. Ruta nacional, entre 1.500 y 2.000 euros, ahí anda la cosa. Que para estar en España está muy bien. De ahí tienes que quitar quizás lo que te gastes en comer, porque sí es cierto que ahí te van a decir, aquí van las pagas y aquí va todo incluido. Entonces, si te pones a desglosar, cobras 1.200 euros. Y muchas veces por 1.200 euros me quedo en mi pueblo amasando masas de cemento, doy mis 8, mis 9 horas tranquilamente y me voy a mi casa. ¿Me entiendes? Y quizás por eso falten conductores. Porque otro de los motivos es que no es pagado. No está pagado. No está pagado. Decía antes que para mí se trabajan 24 horas. Por tanto, y es así. Por tanto, no están pagadas esas 24 horas al día. No, pero tú duermes. Y bueno. Si te invito a dormir en mi camión. Si piensas así, te invito a dormir en mi camión, de verdad. Y vas a ver si se duerme o no se duerme. Y es más, te invito a dormir, pero ojo, te invito a que vigiles el camión. Porque hay que vigilarle, ¿eh? De que no te lo toquen cuando te pares a dormir. Y ya me dices si duermes o no duermes. Estás vigilando. Un guarda de seguridad cobra un plus de nocturnidad y todo. Eres un guarda de seguridad. Estás guardando el camión y su carga y sus componentes. Eso no se paga. Un sueldo de internacional está entre 2.500 más o menos, y de ahí para arriba, que puedes ganar más, claro que sí, o bien trabajando de dobles, que hay cágate ya, o haciendo kilometraje, con los plus de kilometraje. Que es lo que he dicho antes. Te genera un estrés, te genera que tú solo te aprietes, vamos, te genera que incumplas normas de circulación y te genera incluso que puedas tener un accidente. Porque quieres llegar. Entonces, ¿se puede ganar más? Sí, claro que sí. ¿A base de qué? Vas a ganar 3.000 euros, pero no vas a tener tiempo para gastarlo. Porque no vas a estar en casa. Vas a estar en la carretera. O vas a estar en el cementerio. Así de fácil. ¿Creéis que con todo esto, con toda esta parrafada que he metido, alguien se va a querer meter a camionero? Repito, sí, el que va todos los días a casa. O el de Nacional, que le pagan medianamente bien, no tiene muchos gastos, cobra 1.500, 1.800 euros, bueno, no tengo muchos gastos, voy de lunes a viernes, trabajo como si estuviera trabajando en una capital y me vuelvo a mi casa el viernes o el sábado y ni tan mal. Pero Internacional, que es donde realmente falta gente. Mira, aquí a la derecha, ¿lo veis? ¿Habéis visto qué bonito? Te puede tocar dormir aquí. Eso es para dormir, hay unas mesitas y todo. Y está asfaltado, cuidado. Es curioso que por aquí, por estas carreteras, te encuentres mejores sitios para quedarte que en las principales. Bueno, las principales entre otras cosas porque están hasta arriba y se machacan mucho más. Pero ¿habéis visto qué sitio más al lado? Ahí hay ducha. No se pilla el sarcasmo, ¿verdad?
Ahí hay ducha y hay baño. Una cosa que no he hablado es el tema de la vida diaria a la hora de, por ejemplo, comer. ¿No? Algo tan sencillo como comer, pegar un bocado, pues se le puede complicar bastante. Porque esto funciona así, ¿vale? La teoría dice que cuando tú estás cargando o descargando, y no me refiero que tiréis de traspalé, sino que tienes que abrir una lona o tienes que estar en la cabina o en la salita que ellos te digan esperando a que acaben de cargar o de descargar, ¿no? Pues la teoría dice que en el selector del tacógrafo, en el botoncito, tienes que poner otros trabajos. Y cuando arrancas, pues se pone en conducción y punto. ¿Cuál es el problema para los empleadores, ¿no? Para tus jefes? Que si tú tardas 1 hora en descargar y previamente has hecho 4 horas o 4 horas 25 minutos, sabes que a las 4 horas y media de conducción te tienes que parar 45 minutos. ¿Qué pasa si tú pones otro trabajo, tardas 1 hora, arrancas el camión? Oye, que ya estoy descargado, vete a la carga, que cargas a las 2 de la tarde. Pero no llego, ¿por qué? Porque tengo que hacer pausa. ¿Cómo que tienes que hacer pausa si has tardado 1 hora en descargar? Ya, pero es que está en otro trabajo. No. Ponlo en descanso. ¿Cómo que ponlo en descanso? No lo pongo en descanso porque yo no estoy descansando. El descanso es el tiempo para el conductor, que puede hacer lo que le dé la gana. Y el conductor no está haciendo lo que le da la gana. Ni el conductor ni yo, que soy autónomo, repito. Yo estoy esperando a que me descarguen, me carguen, o estoy esperando a mover la lona para adelante, para atrás, a montar o desmontar el remolque. Por tanto, no estoy de descanso. Y el empleador te dice, no, la próxima vez lo pones en descanso porque tú ahora sí podrías andar. Ah, claro. Claro que puedo andar. ¿Y cuándo? ¿Cómo? Porque vas a llegar a la carga a las 2 de la tarde, en el caso de que lo hubieras puesto en descanso, ya está descargado, sales corriendo a esa carga que te han mandado y llegas a las 2 de la tarde a cargar y te ponen a cargar a las 2 de la tarde. Y acabas de cargar a las 3 de la tarde con el pausa puesto, con el descanso puesto. Ya tienes el descanso hecho y has estado cargando o descargando, en este caso cargando. ¡Hala! Sal corriendo porque tienes que descargar al día siguiente en tal sitio a tal hora. Si te paras a comer, no llegas. Y ya van a estar los mensajitos, ya van a estar las llamadas. Entonces, es otra cosa que tenéis que saber antes de meteros a esto. Porque posiblemente el tacógrafo lo sepáis y digáis, no, es que estos son otros trabajos, los voy a poner. Pero que sepáis que posiblemente os vayan a echar una bronca, no una bronca, sino os lo van a decir. Entonces ya depende un poco cómo sea el tío o la tía. Si es una persona con 2 dedos de frente, te va a hablar bien y te va a explicar las cosas. Si es un tonto, pues te va a decir, es que tienes que ponerlo en descanso. Por tanto, también es un detalle muy importante. ¿Creéis, señores empresarios, y yo soy autónomo, que eso son condiciones para una persona? Porque esos que te dicen tenías que ponerlo en descanso, a las 2 de la tarde se van a comer hasta las 4, porque están en la oficina. ¿Y a ti qué te den? Y es lo que hay, ¿eh? Es lo que hay. ¿Puedo hablar más? Sí, por supuesto, podríamos estar aquí 3 días hablando de las penurias que tiene ahora mismo el transporte, porque tiene bastante más. No he querido entrar mucho en el tema de la higiene, el tema de los lavabos, porque es hasta asqueroso. Porque te puedes arriesgar, repito, a cogerte 1000 cosas simplemente por irte a duchar. Porque claro, entras en una ducha donde hay vaho, donde ha estado una persona antes que tú respirando, y esa persona puede llevar el COVID o no, puede llevar, y tú para ducharte te duchas con la mascarilla, ¿que sí? ¿Te vas a duchar ahí?
Te vas a duchar en un sitio donde antes que tú han entrado 100 personas más, cada una con sus cositas, ¿no? Porque uno está malo de una cosa, el otro tiene durezas en los pies, el otro no sé qué, el otro... Entras ahí. Sí es cierto que según donde vayas, los baños están de una manera o de otra. Por ejemplo, Alemania, la verdad que es uno de los sitios donde los baños están muy limpios. Y Francia, en algunas zonas, si tú sales de la ducha o del baño, normalmente de la ducha, ¿vale? Y hay una persona que en cuanto tú sales y entregas las llaves de nuevo en el mostrador, lo limpian. Eso lo he visto yo, la verdad que está muy bien. Abren la puerta, se va al vaho, lo limpian con lejía de arriba a abajo, o sea, con un flip, lo enjuagan, lo dejan nuevo, la verdad que sí. De hecho, lo dejan nuevo. Entonces, bueno, te da una confianza para decir, bueno, aquí sí, aquí no, vas aprendiendo, eso también es verdad, vas aprendiendo que en tal sitio sí, en tal sitio no. Normalmente ya te digo que en Alemania y Luxemburgo está bastante bien, bastante bien. Holanda también tiene muy buenas infraestructuras para el tema del camión, gratuitas muchas veces y muy limpias. De hecho, es que ya te digo, sales tú o sale otro compañero, lo limpian, lo dejan abierto un buen rato, que tú no puedes entrar para nada, lo dejan que se vaya todo el vaho, lo tienen ventanas abiertas por tal y bien, bueno. Pero el resto, Francia, por ejemplo, que hay también buena. Francia, por ejemplo, Italia, Bélgica, olvídate. Eso si no vas a unos cuartos de baño, que los abres y parece que ha explotado allí la bomba de Hiroshima. Ya me dirás tú con la taza caliente todavía. Sí, es un tema un poco asqueroso, pero se supone que tú haces pipí y popó todos los días, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Es un detalle también a tener en cuenta a la hora de meterte en esto. Porque repito, el que va todos los días a casa puede hacer popó por la mañana. Pero el que se tira una semana, 2 o 3 semanas fuera, ya me diréis. Tiene una rotonda que es terrible, la verdad. Y aquí en Francia, tienen costumbre, muy buena costumbre por un lado, de dar la intermitencia si van a hacer el giro a la rotonda, porque te indican. Pero hay otros que le dan a la intermitencia y luego se salen en la primera, que yo no sé para qué narices le dan a la entrada, ¿sabes? Justo cuando entran a la entrada, y la verdad que te despistan bastante, tienes que tener un cuidado de la leche. Mira, otra cosa que no he dicho. Venga, y vamos a ir acabando. El trato con otros conductores. No hace mucho, si recordáis, nos estaban aplaudiendo por llevar papel higiénico a los supermercados. Ya no, Las restricciones, las peinetas que te hacen los conductores porque estás adelantando a otro compañero. A ver, un camión tarda más en adelantar. Una pequeña persecución, porque tampoco, a ver, hacen su trabajo y me gusta que hagan su trabajo porque hay mucho pirata todavía suelto por ahí de las autoridades, porque te miran básicamente como un delincuente. Las cosas son como son, O sea, te empiezan a rebuscar y buscar. O sea, yo qué sé, iba a decir registro, ¿no? Pero no es registro la palabra que busco. En una parada convencional, ¿no? De las autoridades, de los guardias de tráfico, pues te pueden mirar, pues mire, usted ha hecho bien hoy, ha hecho bien ayer, vale, muy bien, se puede ir usted. Nosotros, que sepáis que nos buscan hasta 28 días después. Y si en esos 28 días después hemos tenido una infracción, y una infracción me voy a referir, por ejemplo, que te has pasado 5 minutos
para poder encontrar un puñetero aparcamiento, te van a multar. Quizás no, quizás, bueno, pues como es una vez solo y tal, pues vale. Pero si has tenido una semana un poco complicada, por ejemplo aquí en Francia se suele dar mucho el caso de que no encuentras sitio para descansar, vas a tener problemas y te van a multar. Y las multas son de 300 euros para arriba. ¡Hala! 300 euros. Ya tienes ahí el mes hecho. Entonces hay una pequeña persecución ahí que, a ver si me explico, que te rebuscan a propósito, venga, vamos a sacar algo, ¿vale? Tampoco es necesario eso. Tampoco es necesario eso porque han hecho unas leyes tan rígidas, que no te permite mucho margen de error, ¿eh? O sea, y aquí en carretera hay mucho error. Hay mucho error. Desde un accidente que ha habido y ha habido retenciones, etcétera, etcétera. Por tanto, no llegas donde querías llegar, aunque hayas planeado bien la ruta. Y la gente no quiere estar en esa situación. O sea, a mí no me gusta ir trabajando para llevar la comida a mi casa y que esté en una tensión continua de que no llego, de que voy a llegar, de que me voy a pasar, de que me van a pillar, de que... sin hacer nada malo, o sea, sin matar a nadie, ojo. Que simplemente porque ha habido un accidente y tú les puedes explicar al señor guardia, me da igual del país que sea, pues que ha habido un accidente, un atasco, tal. Porque él normalmente lo que te dice es: usted es un profesional y tiene que prever estas cosas. Tócate los huevos. Yo que soy un profesional tengo que prever que hay un tonto que se ha estrellado por hacer el tonto. No, hombre, no. Eso no le puedes decir a una persona. Eso no se lo podéis decir. Esto es para los agentes. Tenéis que tener una flexibilidad, y esto ya es para la DGT. Porque esto debe ser flexible. ¿Vale? Y eso es otra persecución. Esa persecución, porque no dejan de ser persecuciones. La gente no la quiere. La gente quiere trabajar y punto. Todo esto viene porque ha habido mucho piratilla, mucho tal, que ha hecho lo que no debía. Y claro, luego pues pagamos todos, ¿no? Está claro. ¿Y qué hacemos? Te metes a trabajar, ya vas en tensión, nada más coger el camión porque que no llego. No, que la gente no quiere eso. Y es otro motivo por lo que no hay conductores. No se quiere esa responsabilidad. ¿Por qué? Si se comete una infracción, ¿vale? Lo vamos a llamar por su nombre, una infracción. Que yo he conducido 5 minutos más para poder llegar al destino, no para descargar, simplemente para llegar al destino y dormir. Mañana ya será otro día y se descargará. Pues me paso esos 5 minutos, no a propósito, porque ha podido haber algo en carretera, porque normalmente hacemos las rutas bien. Y al día siguiente, por una desgracia, pues tengo un golpe o me dan a mí. Y yo ya soy partícipe de eso. Yo ya soy partícipe, no porque soy partícipe, sino responsable de ese golpe. Porque los señores agentes tienen una máquina del tiempo y te dicen: si usted hubiera parado 5 minutos antes, o sea, si no hubieras andado esos 5 minutos antes, no estuvieras aquí. Es lo que te dicen, ¿eh? Y, joder, yo lo flipo. Lo flipo porque ya saben hasta el viaje que me iban a dar. Ya saben ellos que yo iba a pasar por aquí. No, me podían haber mandado a Luxemburgo, pero no, ellos saben que me han mandado a Lyon. Y te hacen responsable también de ese accidente. A partes iguales. El que te ha dado a ti y tú. Por pasarte esos 5 minutos para poder descansar en un lugar seguro, acondicionado, que es lo que dice la norma. Porque la norma dice que puedes pasarte un poquito, sí, un poquito es un poquito, ¿vale? No dice minutos, no dice nada, pero sí un poco para
encontrar un lugar adecuado para el estacionamiento y seguro. Y seguro. Seguro para ti, seguro para la carga. Un carril de aceleración, como en muchas ocasiones, no es seguro. Y nos lo permiten. Con la experiencia, pues te vas aprendiendo otros sitios donde quedarte a dormir, donde no haya tanto follón y demás. Pero, si te pilla la ruta por ahí, te pillo por ahí. Por ahora lo voy a dejar aquí. Creo que no me he olvidado de nada. No he querido profundizar mucho más porque si no el vídeo se hace muy largo y tampoco quiero que se haga mucho más largo. Es una parrafada ya de 1 hora y no quiero más. Entonces, bueno, si queréis que siga hablando del tema, si queréis que os muestre imágenes de lo que he dicho, pues no os preocupéis. Me lo ponéis en los comentarios si os ha gustado el vídeo. Y ojo, repito, no tengo ganas de quitarle las ganas, valga la redundancia, a nadie para que trabaje en esto, pero sí quiero abriros los ojos, porque esto no os lo va a decir vuestro empleador, no lo va a decir cuando os saquéis el carnet, ¿vale? No os van a decir que en muchos días no comeréis, no vais a dormir casi nada, os vais a perder a vuestros amigos y familia, y vuestro sueldo va a ser normalito, dentro de lo que hay en el transporte, ¿vale? Va a ser normalito. A ver por dónde tengo yo que coger, porque no tengo ni idea, macho. Creo que era por aquí. Atur, ¿dónde está Atur? Aquí está Atur. Ya habéis visto esto, una mini rotonda. Aquí, una mini rotonda que tiene la señal doblada. A ver si no piso el bordillo. Bien, libre. Madre mía. Vámonos. Que lo dicho, que tenéis un montón de pegas. Lo bonito pues puede ser esto, porque mira, a mí me toca hacer el fin de semana ahora, que estoy mirando por aquí para quedarme, pero como lo veis en el pueblo no hay ningún sitio para quedarme, lo estáis viendo aquí en directo, y me voy a tener que quedar en la puerta del señor, que allí sí que hay sitio, lo he visto por Google, en un polígono, pues al otro lado de la montaña, que tengo que pasar la montaña. Y a ver, allí pues sin baños y sin nada, ya veis. Bueno. He llegado a la puerta que me patina el embrague del cliente aquí. Y bueno, pues como veis, las vistas no están nada mal. El clima se puede mejorar, ¿vale? Pero este fin de semana toca de esta manera. Sin nada, sin infraestructuras, etcétera, etcétera. Ha tocado así. En el pueblo ya te digo que no he podido aparcar porque sí había para coches, pero no había para tráiler, para dejar un camión. El pueblo está ahí, al lado de esas son una de las casas, al otro lado está el pueblo. No sé si habrá algún sendero, algún camino que lleve allí. Y nada, este fin de semana toca así. No le quiero quitar las ganas a nadie de meterse a esto, pero sí quiero que sepáis lo que hay para que podáis negociar vuestros contratos, vuestras condiciones a la hora de trabajar como conductores profesionales. Así que nada más. Uy, que me mareo. Un saludo muy fuerte. Como siempre, como suelen decir, si te ha gustado el like, si no te ha gustado le pones el dedo hacia abajo, deja algún comentario, por supuesto, lo que quieras. Y nada más. Hasta el próximo. Chao.